Escuchar lo que se filtró, no, lo que se dio a conocer, parte de esta investigación hace un ratito nada más. Mirá. Negócio dos vazamentos. Estão lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Estou no meio também. Estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No proceso, assim. Bueno, a ver, vamos a contextualizar esto, A sí. ver, le damos contexto. Esto es Michel Temer, el presidente de Brasil, que hoy dijo que no renuncia, hablando con Joesley Batista, que es el dueño del frigorífico JBC, uno de los frigoríficos más importantes de Brasil, que tuvo algunos problemitas hace 2 meses. Ustedes recuerdan que había aparecido carne en pésimo estado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Batista lo que le dice es: quería hablar un poquito con usted, presidente, le chupa las medias al principio, quiero hablar del lavallato. Está cableado, como bien señalaban acá, cableado por la Policía Federal de Brasil. Temer al principio le dice: no, yo no hice nada. Y después Batista, ya entrando en confianza en la conversación, le dice: yo liquidé todo lo que tenía algún delito, lo liquidé. Ahora estoy bien con Eduardo. Eduardo, te reitero, es Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, el que impulsó el impeachment, el juicio político para Dilma Rousseff. Y Temer dice la frase más importante: tiene que mantener eso, ¿vio? Eso, se supone que es la coima. Y Batista le dice: sí, sí, tranquilo, todos los meses estoy jugando a 2 puntas. Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los saludo nuevamente. Igualmente. ¿Usted fue acá en el programa el que dijo un día, acá nos dividimos en estafadores y estafados? Sí. ¿Usted fue? 2 clases sociales. Sí. ¿Cómo es la cosa? 2 clases sociales. Sí. Bueno, Marx dividió a la sociedad en varias clases sociales. 4 o 5, ¿no? Alta burguesía, pequeña burguesía, el proletariado, el lumpenproletariado. Pero yo dije que en la Argentina los kirchneristas lograron simplificar esa fórmula. La dividieron en 2 clases sociales: los saqueadores y los saqueados. Dentro de los saqueadores hay de la alta burguesía, de la pequeña burguesía, del proletariado y también del lumpenproletariado. Y dentro de los saqueados está la alta burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado y los pequeños. O sea que esa división entre saqueadores y saqueados es algo que simplifica la división de clases, que ya en la época de Marx se dividía de otra forma. Pero a propósito quiero recordarte que hoy se cumplen 150 años de la aparición del primer tomo del Capital de Marx. Sí, el primer tomo, el Capital de Marx, consta de 3 tomos. Los otros 2 los editó Engels. Pero justamente esto de Marx es importante para, ya que estaba escuchando un poco el debate que hay acá, para recordar lo que él en esa época estaba trabajando, que era la refutación a las tesis de Feuerbach, y especialmente la refutación a la tesis número 11. La tesis número 11 hablaba mucho del debate, de la discusión, de la interpretación. Y Marx dijo: no importa tanto la interpretación, lo que importa es la transformación. Y eso fue muy importante para todos los partidos políticos que después estudiaron a Marx. Y yo creo que en la Argentina estamos discutiendo mucho la interpretación. Y en este programa vemos también, con gran lucidez muchas veces, se interpreta, se ven cosas que a veces están muy ocultas o difíciles de ver, pero no alcanza con la interpretación. Hace falta decidir hacia dónde llevamos la transformación. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Y hacia dónde debería ir? Bueno, yo creo que la transformación en la Argentina se está dando lentamente en una dirección positiva. Te voy a decir cuál. Los argentinos nos estamos cansando de interpretar, de discutir y de estar fluctuando de un lado para otro. Y hay como un ascenso del deseo de que la sociedad argentina se ponga de acuerdo en lo que se debe hacer y empujar en esa dirección. La Argentina está pasando por un momento muy difícil. Hay cosas que van bien, hay cosas que no van bien. Pero lo que se nota es que hay problemas muy serios que deben ser corregidos a través de la cooperación de toda la sociedad. Los países que sufrieron grandes crisis se pusieron de acuerdo para salir adelante. Un ejemplo notable fue después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Japón? Terribles crisis, pero el país se puso de acuerdo. En Alemania ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es el secreto? Porque uno dice, bueno, países que han pasado guerras tremendas, ¿no? Que no quedó nada, han quedado devastados. ¿Cómo hicieron? Bueno, en Alemania surgió un líder extraordinario como Adenauer, que logró convencer al pueblo alemán que la dirección que él estaba estando era la correcta.
Incluso había todavía muchos nazis que no estaban de acuerdo en perdonar a los que habían provocado la derrota de Alemania. Pero los alemanes estaban tan de acuerdo con ese proyecto que aceptaron proveer 1 hora de trabajo gratis para que el país progresara más rápido. En la Argentina no vamos a pedir eso, pero en la Argentina tenemos que corregir ciertas cosas que tienen que ver con el trabajo, con la cultura del trabajo. Acordate que hace un tiempo al reloj en Argentina se llamaba bobo. ¿Sabes por qué? Porque trabaja de día y de noche. Claro, el bobo. Sí, Es claro, un bobo. sí. O sea, la cultura del trabajo acá no está jerarquizada. Marco, ¿y qué te pasa cuando ves lo que ocurre en Brasil, lo que está pasando en este momento? Este bochorno escandaloso, y digo, y está prácticamente en el ADN, ¿no? de nosotros, de los latinoamericanos. Esta cosa se repite, hechos de corrupción, y en definitiva no nos termina importando mucho. Los gobiernos continúan, elegimos siempre más o menos las mismas caras, y ya es como que estamos acostumbrados a que nos roben. Si el roban, pero hacen, ¿no? En tu pregunta incluiste la palabra los latinos americanos. Latinoamérica es un continente que tiene mucha similitud, de México hasta la Antártida. Incluso Brasil, que evidentemente fue colonizada por Portugal, pero bueno, Portugal y España tenían enormes parecidos. Y durante 3 siglos, este continente estuvo manejado por un criterio absolutista y represor. El absolutismo y la represión. Y esto existió acá y generó conductas corruptas. Incluso se ha señalado muchas veces que en el Cabildo de Buenos Aires, el tesorero tenía una habitación para hacer un garito. O sea que ya estaba incluida la corrupción. Cuando Darwin visitó la Argentina en 1833, creo con su goleta Beagle, que pasó rápidamente para acá, se dio cuenta, en la Argentina cuánta corrupción que hay, dijo, en aquel momento. Sí, en aquel entonces. Sí, en aquel entonces. Y bueno, y esto es muy frecuente en todos los países latinoamericanos. Brasil parecía estar un poco a salvo de esto, a pesar de que hubo sus historias de autoritarismo y de corrupción. Tenía un sector industrial muy trabajador, muy responsable, que aportaba mucho al país. Sí, la quinta potencia del mundo. Era la quinta potencia del mundo, pero tiene esos defectos también, a pesar de que Brasil no va a caer tan fácilmente. Dar la impresión de que por lo menos en Brasil está un poco más limpia la justicia, porque puede actuar mejor la justicia que en el resto de los países latinoamericanos, donde la justicia no actúa bien, y especialmente en nuestro país no actúa bien. Esto evidentemente nos afecta, pero es un problema de toda América Latina. Y en este momento, donde en el mundo se están dividiendo las piezas, donde están las grandes potencias, América Latina está quedando como un costado. A un costado. No se habla de América Latina. Estados Unidos, Canadá, Australia, por supuesto Asia, con la potencia de India, China, Rusia. Pero América Latina queda a un costado. Y tiene sus problemas graves, como por ejemplo el de Venezuela, donde los mismos latinoamericanos no hacemos lo necesario para corregir ese bochorno espantoso que está ocurriendo al lado nuestro, esa carnicería. Tremenda. Es tremenda y no se hace nada, es escandaloso, es obsceno. Y está ocurriendo eso. Y tenemos dictaduras todavía como en Nicaragua o en Cuba. O sea que en América Latina hay muchas cosas que no andan bien. No es un continente homogéneo. Por más que se fundó la OEA, que parecía que iba a encauzar a todo el continente en una dirección positiva. Pero esto que ocurrió en Brasil es una pieza adicional a la degradación de América Latina y esperemos que se arregle pronto. Allí está ocurriendo algo parecido a lo que pasó en Argentina cuando se dijo que se vayan todos. En este momento están odiando a todos los 1800 políticos. hay. Los mismos. Sí. Están odiando a todos los políticos. Sí, están muy complicados. Muy A ver complicado. si, Campolongo, quiero una pregunta para Marcos. No sé si estoy en condición de hacer una pregunta en particular, simplemente quisiera complementar cosas que él ha dicho y del tema general. Santo Tomás de Aquino para gobernarnos acá no va a venir. Esto es lo que tenemos, ¿sí? Y el resultado de la clase dirigente que tenemos es resultado también de nuestra propia sociedad en principio. Pero después quiero alguna reflexión sobre esto, por supuesto. Me parece que una es la situación del comportamiento de los dirigentes individualmente. ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? No hay que perderlo de vista desde el punto de vista del dirigente.
Y después ya una visión más global, rumbo de país. Si hay una deserción de las élites dirigentes en la Argentina que es pasmosa, nunca se ha visto como esto. Pero no la hay en la político-partidaria, salvo algunas excepciones, no la hay en la económica, no la hay en la sindical, no la hay en la espiritual y lo cultural también. Quiero una reflexión sobre esto. Bueno, no hay deserción donde hay beneficios personales. Ah, buenísimo. Eso es muy feo, ¿no? Vamos. Pero es realmente así. La Es codicia, decir, todo eso. hay una poca vocación social, una poca vocación para hacer las cosas para la comunidad. Es muy individualista esto. Se ha vuelto muy individualista. Y nos encontramos, por supuesto, con defectos gravísimos en todos lados, en los partidos políticos, en los sindicatos, en todas partes. Están los que sacan provecho de una posición de poder. No nos olvidemos que el ser humano tiene una pulsión que se agrega a las dos que señalaba Freud, que era la pulsión de vida y la pulsión de muerte, es la pulsión del poder. De eso no se habló mucho, pero eso existe. Y el ser humano se deja a veces matar para tener poder y traiciona a sus aliados por el poder. Entonces esa pulsión está presente. Y muchas veces uno dice, si ya tiene mucho dinero, si ya tiene éxito, si ya tuvo fama, ¿para qué más? El poder. Es una pulsión que no se puede frenar. Y esto se combate cuando surgen ciertos líderes que logran poner por delante de su ambición personal la ambición comunitaria. Y en Argentina la tuvimos. No nos olvidemos que en Argentina hemos tenido dirigentes políticos admirables. Palacios, Alfredo Bravo, Arturo Ilia, Alfonsín, en fin, políticos admirables, que ponían por delante de sus No nombro intereses. a uno porque vamos a disentir, pero Ahora, y de 20 yo lo, años- y de 20 yo lo años para incluyo acá, también. De 20 años para acá, porque todos los que nombró son... Más antiguos. Y Sí, admirados tarde. sí. A ver. No, y digo, coincido con todos los nombres que me dijiste, Marcos, admirados tarde. La sociedad Sí, argentina admirados tarde. los descubrió tarde. Alfonsín lo descubrimos tarde. Exactamente. No quiero nombrar a Perón para que no se pudra todo, pero digo, hay un montón de líderes que los descubrimos después. Muertos, una vez que hayan pasado un montón de cosas. ¿Por qué? O es Bueno, que esto todo fue peor. Esto que señalaste Sí. es importante para demostrar otro defecto que tenemos los argentinos. Y es la dificultad para reconocer el mérito ajeno. Nos cuesta reconocer el mérito ajeno. Somos rápidos para detectar y denunciar los defectos ajenos. Pero los méritos nos cuesta. ¿Y por qué? No sé. Está en el ADN nuestro, ya viene sí, con nosotros. Sí, por favor. Sí, Roberto. Naturalmente, el pensamiento de Aguinis es algo que todos respetamos muchísimo. Pero con respecto a América Latina, yo soy bastante más optimista. Cuando miramos nuestra región y comparamos con otras, no tenemos la violencia de situaciones de guerra, tenemos democracias que empiezan a consolidarse, quedan algunos casos aislados terribles como el de Venezuela, pero en general el resto de la región, desde Colombia, Perú, Chile, la Argentina, Uruguay, hay un ciclo diferente que hemos visto en los últimos años que permite eso de la transformación a lo que hacías referencia, que me parece que son indicios de optimismo hacia el futuro. Lo mismo que está ocurriendo en la Argentina, creo que vamos hacia un camino que permite un grado de optimismo interesante. Hay todavía falencias, pero si los datos económicos empiezan a acompañar, yo creo que el futuro Por de eso lo nuestro escucho país... que soy chico. ¿Perdón? Desde que soy chico nos piden esperanza, todos dicen esperanza. Siempre lo mejor por venir está. Es Sí, como- pero eso de Sí. guerra la tuvimos, ¿eh? Desde 50 años en América Latina tuvimos la guerrilla. Guerra, matanzas, muertes. Hubo dictaduras militares como consecuencia de la guerrilla. En este momento hay guerra en Venezuela, es una guerra en Venezuela. Es decir que no somos en ese sentido inocentes de haber dejado a un lado a un costado las armas. Es un continente que no ha entrado en guerras mundiales, por ejemplo, eso es cierto. Pero en cuanto a la violencia, la hemos tenido y grave.
Bueno, tuvimos Malvinas, Sí, a ¿no? ver, claro. Los Marcela? Malvinas también. Sí, Tuvimos Teresita. Malvinas. Claro. Sí, yo Perdón. lo que quería, Ahora voy con quiero vos. aprovechar la posibilidad de hacerte... A ver, esta crisis de la dirigencia, que explica gran parte de los problemas que tenemos, no es autóctona. Hay una crisis dirigencial planetaria, diría yo, vinculada con, digamos, la crisis de la política como instrumento de transformación. Me pregunto si esto de alguna manera no ha degradado también la capacidad, digamos, de reclutar en la política políticos con vocación de servicio, porque lo que tenemos son básicamente políticos con vocación económica y lamentablemente esa vocación es de una economía, digamos, privada, digamos, que se alimenta a sí mismo, digamos, utilización de la política para satisfacer, digamos... Tienes razón, pero a nivel internacional no siempre ahí iba hubo eso. reconocimientos. Iba eso. No pasa tanto. No En hubo realidad la reconocimientos. pregunta, Marcos, era ¿por qué en Europa, que también forma parte de este fenómeno, no se da de manera tan dramática como en América Latina y especialmente en Argentina, ¿no? No se da, pero en sorry Europa for you, también hubo querida. falta de reconocimiento a grandes políticos, como el caso de Churchill, que terminada la Guerra Mundial perdió las elecciones. No estoy hablando no de reconocimiento, Y sino de pasó lo mismo crisis. De Gaulle. Sí. De Gaulle cuando... De Gaulle también. Sí. Es decir, que también falta de reconocimiento. Es un problema de la condición humana. Es un problema de la condición humana. Los seres humanos somos muy contradictorios. Igual sabe cuándo reconocieron a Alfonsín cuando murió. Exactamente. Sí. Exactamente. Claro, Sí, por claro. eso... Teresita, si querés Sí, preguntar. si puedo preguntarle Adelante, al sí. señor Aguinis, que será un placer. Aguinis, ¿no es injusto comparar a América Latina, digamos, para no hacer toda la extensión, con Europa y otros países, siendo que somos tan nuevos, tan jóvenes, y además poblados por gente que vino acá a hacer la América, a hacer oro, a hacerse rico, y en realidad se encontró con que solo tenía que trabajar, y se transformaron en gente miserable y un poco corrupta? Si uno Y no repasa me hagan tirar a mi no, no, familia acá en nombre Si uno de... repasa la historia de América Latina y especialmente la de Argentina, 200 años de independencia, prácticamente todo el continente, y en esos 200 años hubo ascensos y descensos. En Argentina hubo momentos de ascensos claros. Por ejemplo, a partir de 1860, la Argentina tuvo políticos muy decentes, muy honrados, y la Argentina creció de una manera fenomenal en todos los campos, no solamente en el campo económico, sino en el campo educativo, en el campo cultural, en el campo artístico. Produjo un gran avance. Pero después vino la declinación. Ascensos y declinaciones. Esto ha ocurrido acá. Ahora, yo recuerdo mi experiencia en Europa cuando me encontré con estudiantes africanos en la década del 70. Yo estaba estudiando en Francia y Alemania, y los estudiantes africanos sabían mucho de la historia latinoamericana. Y yo les pregunté, ¿de dónde saben ustedes tanto la historia latinoamericana? Estoy asombrado. Yo no sé nada de África. Y me dicen, es que nosotros no queremos repetir los errores latinoamericanos. Posiblemente conmigo estaba Idi Amin, estaba Mugabe y otros grandes dictadores y carniceros de Europa. Tiempo después me encontré con muchos dirigentes africanos y me dicen, nosotros no queremos ser como los latinoamericanos. Es decir, que hubo un cambio de visión. Al principio la admiraban a América Latina y después la dejaron de admirar. Sí, María Julia. Aguinis, ¿por qué cree que en un discurso público, como pueden ser los medios de comunicación, los diarios, los medios escritos también, cualquier persona a quien se la pueda entrevistar en la calle, la corrupción es un tema que importa, pero luego cuando en los momentos electorales los partidos políticos miden de qué van a hablar en esa campaña electoral, la corrupción no aparece como uno de los principales problemas de los argentinos? Aquí hay una crisis de valores morales, obviamente. La corrupción está vinculada con valores morales. La corrupción no solamente consiste en que se enriquece una parte, sino que otra parte la tolera. Cuando las cosas van bien, la gente mira por otra parte. Dice, roban pero hacen. Hoy salió un artículo de Luis Majul con un buen título, un artículo con un buen título, bien sintético. Decía el título, roban, no hacen, pero dan cátedra. Muchas veces los corruptos dan cátedra. Frecuentemente dan cátedra. Entonces aquí nos encontramos con un problema moral donde no se sabe distinguir y diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Ahora, pero esos corruptos salen de nuestra sociedad. Por supuesto. Es quienes nosotros terminamos votando, eligiendo. Nosotros hemos tenido una decadencia en valores morales. Muy En grande. los últimos años hemos tenido una decadencia en valores morales. ¿Y qué muy pasa que no hay seria, renovación en la política? Hay muy poca renovación, muy poca. No sé si hay poca renovación. Hay un esfuerzo, un esmero para que haya una renovación.
Yo creo que hay políticos jóvenes en este momento que se destacan porque están deseando que las cosas mejoren. Hay incluso funcionarios del gobierno que se arriesgan a dejar sus negocios privados y a perder dinero para hacer una tarea social. Pero esto no lo se veo, distingue mucho. Tiene esa mirada tan patriota de... Y eso existe. Uno siempre piensa en lo peor, ¿va? Eso existe. Eso Yo pienso que es por negocio, siempre por... No siempre Ojalá por no negocio. sea No así. siempre por negocio. Por Lo que ejemplo, pasa es que uno ve la realidad, cómo está todo tan mal, y uno piensa... Escúchame, tuvimos un presidente que es muy poco valorado y al que se cita muy pocas veces en la historia argentina, que fue Torcuato de Alvear. Ese presidente sucedió a Irigoyen y le entregó el bastón de mando a Irigoyen. Durante sus 6 años de gobierno, el país progresó de una manera vertiginosa, pero él se empobreció. E incluso se cuenta una anécdota extraordinaria, me la refirió el otro día, bueno, no importa, que en un momento dado habían recibido una gran cantidad de una delegación extranjera, invitada por el gobierno, Clara Mariño me lo contó, una delegación extranjera y no pudieron pagar los 400.000 pesos que significaba esa delegación. No había dinero. Y le dijeron a Alvear, no hay dinero, presidente, para pagar esto. Bueno, sáquelo de mi cuenta. Alvear terminó muy pobre, habiendo sido un hombre muy rico. Es un ejemplo que se cita pocas veces. Pocas veces pasó igual, en la historia, sí. Ilia. Es cierto. Ilia, Sí, ¿no? Claudio, Hubo por favor. varios que se Buenas empobrecen. noches, ¿cómo le va? Quería preguntarle, recién estábamos hablando del ciclo americano y sobre todo el argentino de este último siglo XX, con muchas variaciones, hemos sufrido dictaduras, hemos sufrido liderazgos avasallantes, admirables, discutibles, que han dejado vacíos igual de grandes que esos liderazgos. Ahora tenemos, como decía Bobby, una estabilidad institucional de los últimos 30 y pico de años. Pero esa cáscara institucional democrática no encarnó todavía en la responsabilidad individual y social de lo que es una democracia, de la participación, de la obligación como ciudadano, Claro. de tomar en las manos propias el destino de la nación, el destino de mis vecinos, de mis hijos, de los que están peor que yo, sobre todo. ¿Cómo se puede comprometer? Porque también me parece que esa brecha es la que le da espacio a la corrupción, ¿no? Cuando hay una clase dirigente que a nadie mira, a nadie importa, bueno, listo, llegué yo a guardarse todo. Debemos aceptar que estos son procesos que llevan un tiempo. Los cambios culturales llevan un tiempo. Y ese es un problema cultural el que hemos tenido en la Argentina. Un problema cultural de perder valores y de dejarnos degradar y aceptar situaciones que son inaceptables. Así como hemos caído en esa decadencia, para corregirlo va a llevar tiempo. Recién hablaban de Alfonsín. Y entonces lo recordamos a Alfonsín después de muerto, efectivamente, y decimos que es un gran presidente. Pero cuando él era presidente, no se respetaba, no se aceptaba la necesidad de respetar la institucionalidad y la gobernabilidad. La gobernabilidad estaba seriamente comprometida. Hasta hubo levantamientos militares. Estaba seriamente comprometida. La sociedad reaccionó allí, apoyó al gobierno, pero no suficientemente. Y esto llevará un tiempo. Yo creo que en la Argentina estamos en este momento encaminados a mejorar eso. Hemos avanzado en el respeto a la institucionalidad, a pesar de que nos cuesta bastante. Y estamos contentos de que haya cierta independencia de poderes, o una buena independencia de poderes, pero los poderes están todavía débiles, flacos. Fíjense ustedes lo que pasó con la resolución de la última resolución de la Corte Suprema. Buena o mala, yo estoy en contra también, pero hubo una rebelión contra uno de los poderes, uno de los 3 poderes de la República. Una rebelión franca y con falta de respeto incluso. Bueno, esto habla de que necesitamos un tiempo para ir corrigiéndolo. Y los argentinos no somos un pueblo paciente. Los argentinos somos muy ansiosos y queremos que las cosas se den rápido. Y no hemos esperado mucho también. Hay gente que ha esperado toda la vida. Y hay gente que está pasando muy mal, total. Marcos. La gente la está pasando muy mal, es Estamos cierto. lejos. Pero la solución viene especialmente en este momento, por el aumento de la productividad. Me desvío a otro lado. El aumento de la productividad va a resolver muchas cosas en la Argentina. El aumento de la productividad significará que habrá menos desocupación, que disminuirá el hambre, disminuirá la pobreza, y la gente se sentirá mejor y estará más dispuesta a aceptar ciertos sacrificios y respetar lo que actualmente no respeta. Pero para que haya productividad, tiene que haber inversión, tiene que haber seguridad jurídica. Sí, Pablo, por favor. Marcos, usted recién hablaba de algunas cosas positivas. Hablaba de la institucionalidad,
hablaba de algún sentido donde estamos mejor, pero siempre se evalúa desde lo económico. ¿Qué otras cosas ve o cómo ve a este gobierno que ya tiene un año y medio? Excepto el caso Arribas y otro casito más que por ahí se menciona, este gobierno no revela casos de corrupción. Este gobierno no es corrupto. Y esta es una diferencia notable, que ahora los argentinos tienen que empezar a valorar, a destacar, que es un gobierno que está integrado por gente que no es corrupta. No hay corrupción en este gobierno. La falta de corrupción hace que las cosas mejoren, incluso en lo económico. La falta de corrupción hace que hasta en lo económico las cosas mejoren en el país. Esto yo lo veo positivamente. Por otro lado, hay un deseo de conectarse con el mundo, de salir del aislamiento en que estaba sometida la Argentina. Vemos el éxito que tiene el presidente en China en este momento y en Japón. Es impresionante y esto habla de que la Argentina está reintegrándose al mundo. E incluso el problema que hay con Brasil, que es uno de los grandes clientes nuestros, no va a ser tan grave porque la Argentina se abrió al mundo y tiene posibilidad de encontrar nuevos mercados para colocar sus productos. Es un beneficio que tenemos los argentinos en este momento por hacerlo. Y por otro lado, de la parte opuesta, vemos que la Argentina está siendo mejor vista desde el exterior. Incluso algunos piensan que la Argentina puede encauzar a todo el continente latinoamericano en la buena senda. En la senda de la productividad, del respeto de las instituciones. Ojalá así sea. Usted pinta un del aumento de los valores morales. Ojalá así sea. Sí, tenemos que resolver un par de problemas antes de que todos se encaucen atrás nuestro. Por favor, Rabanal, sí. Usted recién ha hablado de la productividad. Ahora, y del camino para mejorar la Argentina. Ahora, la pregunta es, y en esto tengo que meter al peronismo, que no lo mencionó. Hablamos de Latinoamérica, pero por ahí no sé si Argentina podemos analizarla. Acá existió el peronismo, no existió en el resto de Latinoamérica. Por ahí no sé si podemos analizar a todos de la misma manera, estando esa diferencia. Pero digo, ¿cómo se llega a ese lugar al que usted decía cuando la oposición en Argentina, y otras oposiciones uno no las ha visto en esa medida, continuamente viven ofreciendo el camino del facilismo, del subsidio, del no esfuerzo, del no sacrificio que lo promocionan, como salida a los gobiernos que intentan encontrar un camino como el suyo? Hoy se está haciendo campaña ofreciendo subsidios, facilismo y diciendo que este gobierno es un hambreador porque hace trabajar a la gente. Digamos, ¿cómo salimos de esto? En el peronismo, en esto, pongámosle nombre porque tiene algo que ver. ¿Cómo considera usted que salimos de esto? Bueno, ayer estuvo acá Abal Medina, ¿verdad? Sí. Y él dijo que estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, pero se tiene que reconocer nuestros éxitos. Bueno, yo me decía, bueno, diga por favor cuáles fueron los errores. No los dicen. No hacen una autocrítica sincera, firme, sonora, diciendo, estos fueron nuestros grandes errores. Esto fue malo, esto fue un equívoco terrible y esto tenemos que evitarlo en el futuro. No lo dicen. Pero hay una cosa positiva en este momento, desde el lado negativo quizá. Fíjese que en todos los lados hay crisis. Hay crisis en Cambiemos, hay crisis en el peronismo, hay crisis en los sindicatos. Hay como una división interna, una lucha interna, una división que lleva a pensar, ¿no será que esto poco a poco va a ir llevando a que se decida hacer un pacto de la Moncloa nuevamente? A que digamos, bueno, está tan dividido el peronismo. Cambiemos también está dividido, porque el radicalismo por un lado está muy enojado y quiere avanzar mucho más. Y los sindicalistas también están con problemas. No es lo mismo un trabajador que un dirigente sindical, se está viendo con claridad. Entonces, esto nos podrá paulatinamente llevar a que los argentinos comencemos a revisar y decir, bueno, tenemos que unirnos de una santa vez y hacer un programa común que apoyemos todos. A mediano y largo plazo. Sí, y después de las elecciones de octubre, que ya no habrá elecciones por 2 años, decir, bueno, por lo menos durante un tiempo, empujemos todo en esta dirección. Pero, sí, una pregunta, sí. ¿no estamos, volviendo a lo de la productividad que mencionaba usted, ¿no estamos como lejos de los problemas del mundo que viene? El otro día estuvo un señor acá en la Argentina, el dueño de Alibaba, que es el mercado libre de China. Usted seguramente lo vio, se llama Jack Ma, tipo que vende miles de millones de dólares. Y dijo 2 o 3 cosas que yo dije, estamos fuera. Dijo, las computadoras no se enojan, no descansan, se van a quedar con muchos empleos. Dijo, en 30 años la revista Time la va a conducir un robot SEO. Yo dije, bueno, ahí los periodistas sonamos. Dijo, el trabajo de camionero está destinado a desaparecer en los próximos 15 años. Y nosotros estamos discutiendo a Perón, a Balbín, al Abrazo, a Alfonsín, si fue bueno y malo. ¿No estamos como lejos de los problemas que vienen en el mundo ya en 15 años? Es una realidad indiscutible
que el avance tecnológico arrasa y cambia efectivamente los lugares de trabajo. Es decir, los trabajos que en Argentina todavía se consideran valiosos e importantes van a desaparecer dentro de un tiempo. Eso es real. Pero los países que han logrado un gran avance tecnológico, estoy hablando de Singapur, de Estonia, de Israel, son países donde no hay gran desocupación. No hay desocupación. Es decir, la gente paulatinamente va orientándose capacitándose para las áreas tecnológicas. Claro. Y ahí tienen trabajo. Claro. Ahí tienen trabajo. Lo que pasa es que aquí todavía estamos en la época que hay que recibirse de abogado, recibirse de psicólogo. Y esas no son las tareas que en el futuro van a tener la mayor demanda. Sí, igual lo que pasa es que no sabemos todavía el mundo que vamos y todavía nos añamos tantos Claro, problemas. ni siquiera Es como se dice Johnny, discute qué mundo estamos discutiendo vamos. si están atrás. Cambiemos dice que el gobierno dice que ellos representan una necesidad de cambio de la sociedad. Se erigen, gracias, en ser los representantes de lo que la sociedad subterráneamente quiere cambiar. ¿Usted coincide? ¿Usted cree que realmente ellos representan el cambio? Bueno, hace un rato yo señalé la palabra que dijo Marx de la transformación, y yo creo que la palabra cambiemos equivale a eso, a transformación. Y fue un acierto haber elegido la palabra cambiemos y lograr formar esa coalición con esa palabra. Y yo creo que esa palabra enamoró a mucha gente y atrajo a mucha gente. Lo que pasa es que no se sabe bien cómo cambiar en un país tan complejo como este, tan difícil como este, con tantos palos en la rueda por todos lados. Entonces, el deseo que tiene Cambiemos de que las cosas marchen, que avancen, que mejoren, sí, yo creo que realmente lo quiere hacer. Como lo quiere hacer cualquier gobierno. Supongamos que el peronismo renovador tome el gobierno, va a querer también hacer cambios y volverse un momento histórico y lograr que la Argentina salga adelante. Eso es inherente a todo esfuerzo que tiene que ver con ejercer el poder. Sí, que haya cambios. Marcos, le quería preguntar por el rol del periodismo, ya que usted como intelectual también ha incursionado en el periodismo a través de diversos escritos, porque recién usted decía, bueno, el gobierno no tiene casos de corrupción. Uno se animaría, tratando de hacer periodismo crítico, a no levantar esa bandera aún, porque hay muchos conflictos de intereses, por ejemplo, que se han presentado, que todavía no están esclarecidos respecto del correo, respecto de quién está en la procuración en reemplazo de Balbín, el caso de Arribas, por ejemplo, la causa de Odebrecht me parece que va a dar para todos. Ahora, el periodismo ejerció un rol muy importante, por eso quizá Venezuela es un espejo en el que no estamos reflejados, porque hubo periodismo crítico durante estos años en la Argentina. ¿Lo existe aún o hay una suerte de temor a la profecía autocumplida de que un gobierno no peronista no termine su mandato, entonces hay indulgencia? El periodismo ha crecido desde el siglo XIX hasta ahora poniendo el acento en la crítica y en la denuncia. Por ahí ha crecido. Incluso el articulismo, que ahora se está valorando mucho más, creció muchísimo. Por ejemplo, un artículo de Émile Zola, de una página, el J'accuse, cambió la historia de Francia. Bueno, pero el periodismo no todo tiene que dirigirse a la crítica y a la denuncia, me parece a mí. Ahí hay una falencia. El periodismo tiene una función didáctica. Tiene una función didáctica. Informa y orienta. Y en ese sentido yo creo que el periodismo también tiene que fijarse en las cosas que son buenas y que deben valorarse y apoyarse. Hay muchas cosas que en el país ocurren y que son buenas, de todo tipo. De la sociedad civil, del gobierno, de distintas organizaciones. Y ahí el periodismo no trabaja con suficiente énfasis, me parece a mí. Yo creo que es una deuda que tiene el periodismo con su profesión que es tan importante. Porque no solamente tiene que denunciar y revelar y criticar, sino que tiene que orientar. Y orientar positivamente, a través de reconocer que ciertas cosas andan bien y hay que fortificarlas y empujarlas mejor. Gracias, Marcos. Bueno, la visión de un escritor, de un intelectual, como pasan tantas voces en este programa. Ya seguimos por mucho más, por supuesto, con todos ustedes. Estão lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Es buenísimo, dice Es buenísimo, Jonathan buenísimo. Viale, sí.
El tema es cómo va a pegar esto, ¿no? Porque hoy la bolsa de Brasil tuvo que cerrar. ¿Y cómo le pega a la Argentina? Yo estaba mirando autos. El 80% de nuestras exportaciones van a Brasil, ¿no? Leche en polvo, el 87% de nuestras exportaciones van a Brasil. Aceitunas, 95%. Frutas, el 40%. Cuando Brasil se cae, esto lo decía antes Ica, cuando Brasil cae un punto, Argentina 0,25 cae. Entonces, la verdad no está bueno, ni por la parte de la corrupción, ni por la parte económica. Gran Vamos a tener un parte. problema. Claudio. Coincido. Ahora, me parece que por un lado está lo político, por otro lado lo económico. Lo político podría tener un reflejo acá, lo político judicial, me parece. Acá estamos en un proceso de revisión del pasado y del presente delictivo, si querés, y está toda la causa Odebrecht, de la que va a haber novedades en algunas horas. Está en pleno auge. De hecho, primero, si no hubiera un acuerdo con la empresa, 1 de junio podrían empezar a venir algunos datos. Pocos. No tengamos expectativa porque si no hay acuerdo, no es una buena noticia con la empresa. Segundo, me parece que un poco lo que hablaban hoy también acá, hay una esperanza de Argentina como factor de estabilización en la región. Esta cosa parece una gansada, en un punto lo es, está lejos de la gente, pero a veces dicen, bueno, a estos tengámoslos más o menos bien, los limones, vamos con los limones, compremos, vendamos, no queremos despelote, ya tenemos mucho quilombo en Venezuela, tenemos quilombo ahora enorme, gigantesco en Brasil, hay Estados Unidos mismo, no hablamos de eso, Sí, está en proceso jodido. Bueno, así estamos los latinoamericanos. Sí. Bueno, ojalá cambiemos en algún momento, ¿no? Pero en serio. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo lo pasaron bien? Muy Shakira, ¿vos bien. cómo lo pasaste bien? Hermoso. Shakira, Se como te muestra chupa las Shakira, sí. medias, Más más o o menos. menos. Quiere más cámara. Quiere más Pide cámara. Gracias a la gente de Laurita que mandó un catering espectacular. Nos mandan cada noche. Gracias, Laurita. Gracias. Porque esto es África. Gracias, reloj de Polis. Buenísimo el Polis de hoy. Buenísimo el Polis. Gracias, Liguria. Como siempre, impecable la ropa de Liguria. ¿Todo bien? No. Mañana pegaditos a Polémica en el bar. celosa 21 a 15 estamos nosotros. Viernes para hacer nuestro viernes intratable. Sigan en América, sigan con Animales Sueltos. Hasta mañana, pásenla lindo. Chau.